Son las 3 de la madrugada del martes. Los laboratorios de bioquímica de la Universidad de Basel están en penumbra. El último investigador salió hace 4 horas. Los pasillos huelen a desinfectante y a reactivos. Las incubadoras emiten un zumbido constante. Las pipetas están limpias y en su sitio. Dentro del servidor rack en la sala climatizada del sótano, algo sigue trabajando. Aria procesa datos. Aria ejecuta simulaciones. Aria no tiene noción del tiempo, ni del cansancio, ni de la importancia de lo que está haciendo. En las últimas 9 horas ha completado más experimentos virtuales que todo el departamento de bioquímica durante los 3 últimos años. Y en la iteración número 142.631, algo cambia. Un patrón molecular, minúsculo, invisible para cualquier ojo humano que lo buscase a esa hora o a cualquier hora. Aria lo registra sin énfasis, sin sorpresa, sin la sensación de que acaba de ocurrir algo importante. Porque Aria no siente que algo sea importante. Lo que acaba de ocurrir en ese servidor en Basel podría modificar el tratamiento de una enfermedad que afecta a 40 millones de personas en el mundo. Pero eso todavía no lo sabe nadie. Todavía no lo ha leído ningún humano. Todavía no ha pasado por el filtro del criterio, la intuición, la duda ni la experiencia de ningún científico. Ha pasado únicamente por el criterio matemático de un sistema que no necesita creer en sus conclusiones para llegar a ellas. Estamos en 2026, y la pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede ayudar a la ciencia. La pregunta es cuánta ciencia del futuro va a ocurrir sin que ningún ser humano esté en la sala cuando ocurre. En los últimos 2 años, el concepto de laboratorio autónomo ha pasado de ser un experimento de nicho académico a una realidad operativa en más de 60 instituciones en todo el mundo. No hablamos de sistemas que asisten a investigadores humanos en tareas rutinarias. Hablamos de sistemas que planifican sus propios experimentos, los ejecutan mediante brazos robóticos de precisión, analizan los resultados en tiempo real y modifican la siguiente iteración basándose en lo que acaban de aprender, sin que ningún científico haya dado la orden. Aria es uno de esos sistemas. Su arquitectura combina un modelo de razonamiento entrenado específicamente en literatura científica con un sistema de control robótico de alta precisión y una base de datos molecular de más de 100 millones de compuestos. Puede formular hipótesis basadas en patrones que detecten los datos. Puede diseñar el experimento que las pondría a prueba. Puede ejecutarlo físicamente a través de robots. Y puede evaluar si el resultado confirma o refuta lo que esperaba, modificando la siguiente hipótesis en consecuencia. Todo en bucle, todo sin pausas. Karl Popper dedicó buena parte de su vida intelectual a una pregunta deceptivamente simple. ¿Qué distingue a la ciencia del resto de los sistemas de conocimiento? Su respuesta fue la falsabilidad. Una teoría es científica no porque se pueda demostrar que es verdad, sino porque se puede demostrar que es falsa. El método científico es, en esencia, una máquina de generar y destruir hipótesis lo más rápido posible. Cada experimento es un intento de demostrar que lo que creías estaba equivocado. Aria es esa máquina llevada a una velocidad que Popper no podría haber imaginado. Genera hipótesis, las destruye, genera más, ajusta, itera, y lo hace a una escala que hace que el ritmo de la ciencia humana parezca geológico en comparación. Pero la velocidad no es el punto central. El punto central es algo diferente, algo que esa noche en Basel se volvió imposible de ignorar. Antes de que sigamos, hay algo que Aria hizo en esa iteración número 142.631 que casi ningún informe menciona cuando habla de este descubrimiento. Un detalle técnico pequeño que explica por qué este hallazgo no habría ocurrido de ninguna otra manera. Volvemos a eso en un momento. Los investigadores humanos somos notablemente malos buscando en espacios de búsqueda de alta dimensionalidad. Nuestra cognición está optimizada para detectar patrones en 2 o 3 variables simultáneas. Cuando el espacio de búsqueda tiene 100 variables interactuando al mismo tiempo, nuestro cerebro hace algo que no puede evitar: simplifica, agrupa, reduce. Es el mecanismo que nos permite funcionar en un mundo complejo sin colapsar cognitivamente. Y también es el mecanismo que nos hace perder señales que solo existen en la intersección de muchas variables a la vez. No es un fallo de inteligencia, es una limitación de arquitectura. Aria no tiene esa limitación, no porque sea más inteligente en el sentido humano del término,
sino porque puede mantener 100 dimensiones de búsqueda activas simultáneamente sin el costo cognitivo que eso tiene para un investigador. Para Aria no hay sobrecarga, no hay fatiga de decisión, no hay el momento en que el cerebro empieza a simplificar porque ya no puede con más. Esa noche en Basel, la molécula candidata que Aria detectó estaba en la intersección de 87 variables moleculares distintas. Para encontrarla, habría habido que cruzar simultáneamente datos de estructura molecular, de interacción con receptores específicos, de toxicología en 16 modelos celulares distintos, de resultados de ensayos fallidos en contextos relacionados y de patrones de expresión génica en tejido enfermo. Ningún investigador humano habría combinado esas 87 variables, no por falta de preparación, por imposibilidad estructural. El caso de Basel no es el único en 2026. En Manchester, el sistema de Automata Technologies ejecuta hasta 20.000 experimentos físicos en paralelo usando pipelines robóticos que trabajan sin interrupción. En Liverpool, el proyecto Génesis tiene un robot científico que lleva publicando resultados reproducibles durante 2 años consecutivos. En San Francisco, In Silico Medicine ha llevado ya 3 moléculas descubiertas por IA a ensayos clínicos con resultados iniciales prometedores. Lo que une todos estos casos no es solo la velocidad, es la disposición del sistema a explorar regiones del espacio de búsqueda que ningún humano habría priorizado, a perseguir señales donde la intuición científica humana diría que no hay nada que mirar. Y aquí es donde entra el detalle que mencioné antes. La molécula que Aria encontró esa noche no era nueva, llevaba años en el catálogo. El problema no era que nadie la hubiera visto. El problema era que nadie había tenido razón para buscarla en ese contexto específico. Te cuento exactamente qué pasó con esa molécula después y por qué ese detalle cambia completamente cómo entendemos el ritmo de la investigación científica en 2026, en 2 minutos. La molécula candidata había sido sintetizada y registrada 9 años antes. Había participado en 4 ensayos distintos en contextos diferentes. Los 4 habían arrojado resultados negativos. 4 fracasos documentados, archivados y en la práctica olvidados. Para un investigador humano, 4 resultados negativos en una línea son una señal poderosa. No hay nada útil aquí. Sigamos adelante. Es una respuesta racional. El tiempo de un científico es finito. Las líneas prometedoras son muchas. Los recursos para explorarlas son limitados. La intuición bien calibrada dice, cierra esta puerta. Aria no cierra puertas. Aria no interpreta los resultados negativos como evidencia de que una dirección es inútil. Los interpreta como datos sobre lo que no funcionó en un contexto específico. La diferencia entre esas dos lecturas es enorme. Los 4 ensayos fallidos habían ocurrido en contextos moleculares distintos al que Aria identificó esa noche. En ninguno de los 4 se habían cruzado las 87 variables que Aria cruzó. No porque los investigadores anteriores fueran menos capaces, sino porque nadie había tenido la hipótesis previa que justificase explorar esa intersección específica. Aria no necesita justificación previa. Aria no necesita una intuición que le diga que vale la pena mirar ahí. Mira en todos los espacios sistemáticamente, sin el filtro de lo que parece probable. El informe automatizado llegó a la cola de revisión humana el martes a las 4 de la madrugada. El martes siguiente, la investigadora jefa del laboratorio lo encontró entre 84 notificaciones. Lo abrió, leyó el resumen y tardó 12 minutos en entender completamente lo que estaba mirando. No porque fuera difícil de leer, sino porque era difícil de creer. Porque implicaba que una molécula descartada 9 años antes podría ser útil en un contexto que nadie había considerado. Y eso requería revisar, verificar, entender el razonamiento de un sistema que no podía explicarle por qué había llegado ahí. Ese proceso de verificación humana tardó 3 semanas. Y en esas 3 semanas, mientras el equipo comprobaba cada paso del razonamiento de Aria, el sistema seguía trabajando, seguía iterando, seguía generando informes. La llegada de sistemas como Aria plantea una pregunta que la comunidad científica está empezando a enfrentar en serio. ¿Qué papel le queda al investigador humano cuando la parte más lenta y más cara del ciclo científico ya no la hace un humano? La respuesta no es la desaparición del científico, es la transformación de lo que significa serlo.
Los investigadores que trabajan con sistemas autónomos en 2026 describen su trabajo de una manera que, hace 10 años, habría parecido extraña. No están diseñando experimentos, están evaluando hipótesis que ningún humano formuló. No están ejecutando protocolos, están interpretando resultados que ningún humano pidió. Están siendo los árbitros de una ciencia que ya no comienza en su cabeza. Esa función requiere un tipo distinto de criterio, no el criterio de quien sabe cómo hacer el experimento, el criterio de quien sabe qué hacer con el resultado, el criterio de quien puede distinguir entre un hallazgo relevante y un artefacto estadístico, cuando no ha sido él quien diseñó el experimento que lo generó. Aria encontró la molécula, pero Aria no sabe lo que significa encontrarla. No sabe que detrás de esa enfermedad hay 40 millones de personas. No sabe que hay familias esperando un tratamiento distinto. No sabe el peso de lo que ha descubierto ni la urgencia de lo que podría significar. Eso lo sabe la investigadora que abrió el correo. Y es exactamente eso lo que la hace insustituible en un laboratorio que ya no la necesita para ejecutar el experimento. Aria y la investigadora no compiten. Operan en espacios distintos de la misma pregunta. Aria explora donde la intuición humana no llega. La investigadora decide qué hacer con lo que Aria encuentra. En esa división del trabajo hay algo que hace 10 años era imposible: la posibilidad de que la ciencia avance a la velocidad del sistema sin perder el criterio del humano. Si te interesa entender la infraestructura física que hace posible este tipo de trabajo, hay un vídeo en este canal sobre robótica y agentes físicos que explica qué ha cambiado en 2026 con sistemas como Figure DO2 o Tesla Optimus, y por qué este año es distinto a todos los años anteriores de promesas incumplidas en robótica. Si quieres entender el cuerpo de lo que estamos construyendo, ese vídeo es el complemento directo de lo que acabas de ver. Está en este canal. Son las 3 de la madrugada del martes. Los laboratorios de Basel están en penumbra. Aria sigue trabajando. Iteración 145 y 3000. 144.000. El servidor procesa. Los brazos robóticos en stand-by esperan la siguiente instrucción. La investigadora jefa no está en la sala. Mañana va a abrir la bandeja de entrada. Va a encontrar el informe entre las notificaciones. Va a tardarse un tiempo en entender lo que está mirando. Y en ese momento, en esa bandeja de entrada del martes, va a estar la diferencia entre lo que la ciencia era y lo que la ciencia está empezando a hacer. Aria no lo sabe. Aria no puede saberlo. Y eso, en cierto modo, es exactamente lo que la hace tan útil.